sí va a haber otro tema del cual te vas a tener que preocupar si llegas a ser presidente, y es uno de los temas a lo que la ciudadanía le asigna más importancia según la encuesta CEP, que es la delincuencia. Y hay claramente un fenómeno que está pasando en Chile, que es un debilitamiento muy fuerte de la autoridad y del rol, del poder del Estado para mantener el orden. Yo voy a recordar solamente dos casos porque que a mí me impactaron mucho. El primero, el caso de estos anarquistas que el día 27 de mayo se pasearon por Santiago, literalmente se pasearon por el centro de Santiago, atacaron a la PDI, instalaciones de la PDI, atacaron el cuerpo de bomberos, tiraron unas bombas Molotov en la iglesia de la Preciosa Sangre y hicieron este paseo por las calles de Santiago en total impunidad. No hay nadie detenido, no se vio que nadie los persiguiera. 100 personas destruyendo por las calles de Santiago. Después me dolió mucho el saber que el tren ANOS, que es un tren que ha sido muy valorado por la ciudadanía, es un tren que está recibiendo mucha gente que viaja en ese tren, está siendo objeto todos los días de actos de vandalismo de la más alta connotación y no pasa nada. O sea, se destruyen los vidrios, le roban los cables. Son más de 200 millones los que tienen que invertirse para poder mantener ese tren que le da solución a miles de personas. No voy a referirme a los portonazos, a los robos y a lo que está viviendo el país completo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cuáles son las primeras medidas que vas a tomar como presidente para enfrentar la delincuencia, para restablecer el sentido de autoridad? Y además, tú lo has puesto en una segunda pregunta, ¿cómo lo vas a hacer también en lo que tú has denominado que es el gran flagelo, que es el flagelo de la droga? Bueno, Cata, primero, decirte que además yo sufrí una agresión hace muy poco de un grupo de violentistas que de hecho ya están identificados, afortunadamente, y agradezco al subsecretario Lewy, que puso una querella, y son personas que tenían antecedentes previos de haber golpeado también a carabineros en varias marchas. O sea, los mismos que nos agredieron en este instante cuando estábamos presentando algunas propuestas de Ricardo Lagos. Es un grupo de personas que ya tenían antecedentes, los tienen identificados. Yo espero que la justicia haga su trabajo y estén finalmente condenados por la justicia. Ahora, a tu pregunta, que es bastante estructural. Primero, yo creo que tenemos un gran déficit en el sistema judicial chileno. No solamente las policías, y debo entrar qué es lo que creo que hay que hacer con las policías, pero hoy día los fiscales y la fiscalía no da cuenta pública sobre su avance en materia de poder rendir casos que le llegan, antecedentes que le llegan, y finalmente cuál es la efectividad que tiene el Ministerio Público de poder poner tras las rejas a quienes están hoy día cometiendo los delitos. Por lo tanto, hoy día no hay una exigencia, no hay una cuenta pública. El Ministerio Público, de alguna manera, no se siente con la responsabilidad que la delincuencia sea una función del Ministerio Público. Perdón, por lo tanto, ¿qué significa, para precisar un poco más, esa cuenta pública? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tener una vocería todos los fines de semana, digamos? Ojalá que yo lo que espero es que tengamos rendiciones trimestrales del Ministerio Público. Trimestrales, y esto no puede ser como hoy día son las cuentas públicas, que son unas perolatas larguísimas, donde nadie está siguiendo y pidiendo, y que el Ministerio Público cuando diga, oiga, no puedo atacar y poner tras las rejas a los delincuentes, diga por qué, que se haga cargo. Hoy día todos los ojos van simplemente muchas veces a los jueces, pero el Ministerio Público, y desgraciadamente a veces los jueces se encuentran... ¿Ustedes como diputados los pueden citar al Congreso? No, si los citamos muchas veces. El problema está que no... Todas las veces que quieran a pedirle explicaciones. Es que no basta con que nosotros los citemos, y nosotros podemos tener muchas citaciones, que ellos lo tomen como un desafío propio. Yo siento que el Ministerio Público muchas veces por falta de recursos no tiene eso. Lo segundo, y que es una de las propuestas estructurales de mi campaña de gobierno, el policía del barrio. El policía del barrio, que es una medida hoy día, no sé si ustedes saben, pero los comisarios, las comisarías son el escalafón de policías de los peores pagados. Esto es brutal. Entonces, al final del día, ¿qué sensación tienes tú? Que lo más relevante, y tenemos muchos policías haciendo labores administrativas, policías entrenados que deberían estar en la calle, que deberían estar cerca de los ciudadanos. ¿Cómo lo hace el barrio alto para protegerse de la delincuencia? ¿Cómo lo hace el barrio alto? Contratan guardias privados. Y tienen entre 40 casas, 50 casas, pagan entre todos una cuota y tienen un guardia que esté dando vueltas 24/7. Los sectores más vulnerables no tienen eso. Y los municipios más vulnerables, les quiero poner un ejemplo. El gran drama que tenemos hoy día es que la distribución de los recursos municipales, que también el municipio es otro gran aliado contra la delincuencia y los narcos, está completamente desigual. O sea, Las Condes, Vitacura, Providencia, son los municipios que reciben más recursos por persona, siendo que ayudan a las familias que tienen casas más grandes, más protección, más guardias privados. Por lo tanto, ahí tenemos una generación de desigualdad desde el Estado, por la forma en cómo distribuimos los recursos públicos a los municipios, que es brutal.
El Fondo Común Municipal fue un pequeño avance, pero claramente se quedó completamente al debe. Y lo último, Catalina, y ahí creo que es la gran relevancia para, sobre todo, las bandas de narcos y para las bandas de delincuentes más estructurales, incluso los que violentan a los carabineros en forma constante. El tema de inteligencia. Realmente hoy día no tenemos una agencia de inteligencia. La ANI ha sido, desgraciadamente, completamente al debe, no es autónoma, no tiene capacidad de poder coordinar a otras policías. Desgraciadamente tenemos incluso muchas veces que las investigaciones que hace Carabineros y la PDI muchas veces no están tan coordinadas. Y además no están tan coordinadas en el sistema judicial antiguo. El carabinero era el que hacía la investigación. Y por lo tanto tenía muchos incentivos a que todas sus pistas, toda su información llegara a la justicia. Cuando creamos la fiscalía, tenemos desgraciadamente todavía muchas veces que el carabinero no tiene incentivos de hacer una pega investigativa, que tiene los materiales, porque llega el fiscal y el fiscal muchas veces lo archiva. Entonces tenemos un círculo vicioso. Y aquí la clave es que la fiscalía, hoy día, el Ministerio Público, tome el tema de la delincuencia como su función. Porque hoy día pareciera que si la delincuencia aumenta, como se ha evocado en el último tiempo, el Ministerio Público no tiene nada que decir. Yo quiero cambiarlo de tema porque hay muchos temas que queremos tratar. Quiero llevarlo al tema... Espérate un poquitito, Mónica, porque sabéis que el tema es relativamente importante. Estamos hablando de varias cosas que tienen que ver con exactamente el mismo tema. Estamos hablando de un Ministerio Público que en Chile mete más presos que prácticamente ningún otro país del mundo. Creo que estamos en América Latina, debemos estar segundo, y en el mundo en general debemos estar dentro de los top 10 en materia de meter gente presa. Si lo único que sabe uno en Chile, lo único que sabe y que puede asegurar y puede apostar... Pero mira quién mete preso, Fernando, perdona que te interrumpa, pero mete preso muchas veces al compadre que vende discos piratas, ¿sí? Y no mete preso al compadre que está violentando a una persona en la calle. O que se colude en la farmacia o los tabletillos. Sí, verdad. Y se te olvidó otra cosa más. 50% de los presos en Chile pasaron por el Sename. Entonces no solamente... No solamente basta, no solamente basta con hacer defensoría a las víctimas, que hoy día desgraciadamente tampoco tienen defensoría a las víctimas, tenemos defensoría a los que cometen delitos, pero no a las víctimas, sino que también, cuando yo hablo de reestructurar el Sename, es hacernos cargo no solamente del síntoma de la delincuencia, que es lo que vemos al final, sino que también de la causa. Lo que estamos generando, desgraciadamente, muchas veces esa violencia y esa delincuencia nosotros mismos. Sí, tiene razón. En eso no va a haber discusión, creo yo, Felipe. Sí, el punto es que cuando se usa la delincuencia como actividad o como agente estimulante de campaña, y se usa la delincuencia... Está bien. Se les olvidan varias cosas, a mi modo de ver, cuando se dicen ese tipo de situaciones. Una, que lo único que se sabe en Chile, pero a ciencia cierta, y uno puede apostar todo, es que tú construyes una cárcel y la tienes a los 2 o 3 meses llena, de bote en bote. Eso en todas las cárceles que hay en Chile. No están vacías como en otros países, no son. Lo relevante es con quién la llenas. Y la pregunta es con quién la llenas. Eso. No la llenas con los narcos. No la llena de narcos, pero ¿qué narcos? El narco chico, el que está en el microtráfico, no está llenando con el compadre que entonces vayamos al punto. Y por eso la inteligencia es clave. Vayamos al punto. Está lleno de microtraficantes, de personas que por ganar un poco más, porque la economía no les da, la economía normal no les da, por ganar un poco más, empiezan a vender en las poblaciones y caen, dicho sea de paso, el 40 o 45% de ellas son mujeres, son mamás, que venden o que las hacen ser las personas a las cuales tú vas y venden, qué sé yo, pasta base o marihuana en chicos. Segundo, porque hasta hace muy poco la marihuana se trataba como si fuese un delito mucho mayor, y como todos los gobiernos querían mostrar que hacían mucho sobre la droga, y lo más fácil era agarrar a los microtraficantes, los agarraban, sumaban el total de cosas que les pillaban y decían que habían caído 10 toneladas de esto. Son organizaciones profesionales, y por lo tanto, cuando hablamos de combatir la delincuencia, no es combatir al compadre ni que vende discos piratas, ni tampoco te va a solucionar la delincuencia con un microtraficante, porque van a reemplazarlo en 2 minutos. Lo relevante es la inteligencia para poder meter tras las rejas a las grandes bandas criminales que hay en Chile, que operan con mucha comodidad. Y yo creo que operan con mucha comodidad, y eso es lo que habría que... Y también hay barrios donde desgraciadamente lo hizo CIPER. Mira, CIPER al final es que muchas veces hace la pega que no hacemos nosotros como Estado, que investiga efectivamente todas las poblaciones donde no pueden entrar ni siquiera carabineros. Hoy día hay más de 80 poblaciones en Santiago, barrios donde no hay Estado de Derecho.
Pero Eso se es una... sabe dónde están. Se O sea, sabe, no, hay obviamente. un mapeo, se sabe perfectamente dónde están los nidos de los delincuentes. Y no hay una estrategia hoy día para Entonces, abordarlo. eso es el Ahora, dime una cosa, Felipe, que es lo que yo quería preguntarte. ¿Cómo lo hace una persona que está en los márgenes de todo lo que se ve extraordinario a través de la tele y en publicidad? Que está en los márgenes, pero que ve que la AFP, que la ISAPRE ganan plata, que los bancos ganan récord, en el momento que se dice que está peor Chile. Que cualquier cosa que tú por donde mires, está en el margen de eso. Pero mira también que un grupo de carabineros de intendencia, no los de la calle, son durante años estafadores, ya van en 20 y tantos mil millones de pesos. 22.000 millones. Que miran, qué sé yo, que se coluden los grandes empresarios, etcétera, que hay allá, para el papel tissue, los pollos, qué sé yo. Miran todo eso. ¿Qué es lo que se supone, crees tú, en términos de calidad ciudadana? Esas personas que están, te repito, en el estrato donde está la gran mayoría del país, que no es la que te gana más de 1 millón de pesos, es la que te gana menos de 450 lucas, y que miran y que están además desarraigados de los lugares en que originalmente estaban, tan marginalizados en las periferias de las grandes ciudades, no tienen acceso muchas veces a las cosas, les toma 3 horas llegar al lugar del trabajo porque les pagan cuando quieren y cuando pueden. Y esas personas miran todo esto que pasa, mira toda esta circulación de hechos que aparentemente tienen otro tipo de tratamiento y llegan los narcotraficantes a sus poblaciones, llegan los traficantes y les dicen, miren, aquí lo que tiene que hacer es quiere ganar un poco más de plata, tiene que ponerse aquí nomás y dos más. ¿Cómo lo hacen? Yo creo que ¿Cómo lo hacen? Claro, tú vas a ir a golpear a esa persona que efectivamente las vas a pillar con 3, 4 papelillos de pastabas, efectivamente, y va a caer presa. Fernando, tocaste 2 temas que son muy complejos y que yo creo que hay que abordarlos con mucha firmeza. Primero, efectivamente, cuando te digo que hay que abordar la delincuencia con inteligencia, con el Ministerio Público, con Defensoría de las Víctimas, con efectivamente hacerse cargo del tema estructural desde donde muchas veces generamos la delincuencia. Me tocó ayer salir la noche a caminar con un grupo de voluntarios que trabajan con niños que viven en la calle. Muchos de ellos me decían el Sename, se escaparon del Sename, estos niños. Estaban durmiendo hoy día en una casona ahí en el barrio República. Y me explicaban que para ellos la impotencia que significa sentirse justamente invisibilizados, como tú lo dices. ¿Y quién es responsable de esa invisibilización? Somos nosotros, los políticos. Por eso te digo que cuando el Sename nos damos el lujo de que sea un operador de un partido político el que lo opera, en lugar de tener un Benito Baranda, da lo mismo si no es Benito Baranda u otro, pero con mirada a largo plazo, con cariño. Aprovecho de hacer un homenaje a Pía Salas, que Pía Salas dejó su vida personal para poder acoger a estos niños. Entonces, ese es el tema estructural. Y si tú me dices, no, es que hay tanto nivel de corrupción, de colusión en Chile, de que, por lo tanto, casi que uno no puede pedir, de alguna manera, nobleza de no caer justamente en los mismos vicios, yo estoy en desacuerdo contigo. La gran mayoría de los chilenos quiere ser honesto, quiere trabajar. Y es más, son afectados por la misma delincuencia. Si tú vas a mi distrito, en Santiago Centro, y viven sobre reja muchos sectores, porque están llenos, atrapados de los narcos. Entonces, cuidado, Fernando, con la realidad que tú describes muy bien, de la indignación que genera la corrupción, los ladrones de cuello corbata, que muchas veces salen impunes, como si eso a mucha gente le diera la justificación moral para poder ellos hacer lo mismo. No. Yo no veo eso. No veo yo eso. Estoy diciendo una cosa distinta. La crítica es que no somos capaces desde el Estado de hacer valer el Estado de Derecho. Yo estoy diciendo una cosa distinta, Felipe. Lo que yo estoy diciendo es que la mirada para intentar afectar la droga o el narco tiene que ser integral, tiene que ser una cosa que vaya mucho más allá de meramente aplicar inteligencia y mejorar el accionar de carabineros. Tiene que ser una cosa integral, que si tú no haces que y te pongo un ejemplo que no se vea que esto tiene que ver con todo lo que le afecta al ciudadano. Y te pongo un ejemplo integral. Entonces tiene muchos estímulos para que ese ciudadano se sienta como por ejemplo pasaba en el caso de muchas personas que hoy día lo están diciendo, que oye, ¿por qué es tan grave que a mí me financien ilegalmente si todo el mundo lo hacía en los políticos? Fernando, te doy un ejemplo de lo integral. ¿Tú sabes cuántos metros cuadrados de áreas verdes tiene Cerro Navia? ¿Sabes cuántos metros cuadrados de áreas verdes tiene Vitacura? Por persona, 56 metros cuadrados en Vitacura, 2 metros cuadrados en Cerro Navia. Entonces, si hay algo que ha generado segregación, injusticia, impotencia, es la incapacidad de nosotros de ver la ciudad como un espacio donde la igual ciudadanía se vive. Y a eso me refiero con lo integral. Y a eso me refiero cuando te digo que es impresentable que Vitacura, teniendo más
familias que tienen mejores recursos reciba más recursos que Cerro Navia. Porque empezamos a generar desigualdad y segregación nosotros mismos desde el Estado.